Probabilidades. Para poder hablar de probabilidades, entonces nosotros definimos algunas, digamos que algunas cuestiones que es importante que tengamos en cuenta cuando estamos analizando el caso de probabilidades. Entonces, lo primero que definimos fue lo que era el espacio muestral. Bueno, primero definimos que era un experimento aleatorio, ¿cierto? Empezamos por ahí. Empecemos por ahí. Experimento aleatorio. No lo vamos a escribir porque ustedes ya lo tienen. Solamente lo vamos a recordar. Habíamos dicho que un experimento aleatorio era una observación de la cual no conocemos su resultado, pero sí sus posibles resultados, ¿cierto? Cuando lanzamos un dado, yo no sé qué va a caer, pero yo sí sé cuáles son las posibilidades que puede tener cuando cae. ¿Listo? Para que sea aleatorio. También dijimos que entonces lo contrario a aleatorio era algo determinístico. Y entonces, ¿por qué es contrario? Porque en el experimento determinístico nosotros sí sabemos qué es lo que va a ocurrir. Cuando yo dejo caer un objeto, yo con claridad sé cuánto tiempo va a tardar en caer. Bueno, en condiciones normales, ¿no? Ya sabemos exactamente cuánto tiempo tarda en caer. Para eso están precisamente las leyes de la física que nos dicen exactamente cuánto tiempo tarda en caer un objeto desde una altura determinada. Entonces, todos esos experimentos que corresponden a las ciencias o que son analizados en las ciencias, pues son experimentos determinísticos. Ustedes hicieron un experimento de un péndulo y yo sabía qué resultado era el que les debía estar dando. ¿Ve? ¿Por qué? Porque son resultados que la misma ciencia ya ha establecido, por eso ya sabíamos o ya sabía con anterioridad por lo menos qué resultados eran los que tendrían que estar obteniendo. ¿Listo? Después entonces definimos lo que era el espacio muestral. Profe, ¿con qué tema habíamos empezado tercer periodo? ¿Desde cuándo? Precisamente probabilidades. Ah, listo, gracias. Y entonces dijimos que el espacio muestral era el conjunto de esos posibles resultados del experimento aleatorio. Y pusimos precisamente algunos ejemplos, que en el caso del lanzamiento del dado, entonces el espacio muestral eran los 6 valores que podrían caer, ¿ok? Que en el caso de lanzar una moneda, entonces el espacio muestral pues sería cara y sello, que son los posibles resultados. Que en el caso de sacar una carta de una baraja, pues entonces el espacio muestral son las 52 cartas que trae la baraja. ¿Ok? Y así definimos algunos otros espacios muestrales. Después entonces definimos lo que era el evento. Y dijimos que un evento es uno de esos posibles elementos del espacio muestral. Entonces, que caiga 3, que al lanzar un dado caiga 3, eso es un evento. ¿Por qué? Porque es un elemento del espacio muestral. Si yo lanzo un dado, ¿podría tener un evento de que caiga 7? Sí, No, ¿Qué dado no, sería ese? dado de 8 caras, profe. Un dado de 8 caras, correcto. Pero nuestros dados normales son de solamente 6 caras, por lo tanto eso no sería un evento. ¿Sí? Si yo voy a sacar una carta de una baraja, entonces no es posible obtener el evento sello, porque eso no es un evento de ese espacio muestral. Entonces, o mejor, no es un elemento de ese espacio muestral. Para que sea evento, tiene que ser un elemento de ese espacio muestral. ¿Ok?
Entonces, dijimos que un evento es un elemento del espacio muestral o una característica que reúne a varios de esos elementos. Y entonces colocamos el ejemplo de sacar más de 4, que al lanzar un dado salga mayor a 4. En este caso, tenemos dos elementos del espacio muestral que cumplen esa condición. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, A profe. partir de ahí, a partir de eso, entonces definimos, bueno, la última que era la probabilidad. ¿Qué es una probabilidad? Y dijimos que la probabilidad es el grado de certeza de la ocurrencia de ese evento. Es decir, que le vamos a colocar un número a, a la posibilidad de la ocurrencia de ese número, de ese evento, perdón. Es darle un número a esa probabilidad o a ese evento. ¿Listo? Esas probabilidades, entonces dijimos que se podrían expresar en forma decimal, y para que fuera decimal tendría que estar entre 0 y 1. O también se puede expresar en forma fraccionaria, y tendrá que ser una fracción propia. ¿Recuerdan qué es una fracción propia? Numerador mayor que el denominador. A la conversa. Numerador menor que el denominador. ¿Listo? Y podría ser también en forma porcentual. Y en forma porcentual, pues tendrá que estar entre 0 y 100%. 0% y 100%. ¿Ok? Son las tres formas en las que nosotros podemos expresar una probabilidad. Cualquiera de ellas es válida. Para poder analizar los casos de probabilidad, entonces dijimos que siempre se tiene que plantear una situación y una condición. Condición. Y dijimos que la situación es precisamente la pregunta de probabilidad. Pregunta de probabilidad. Mientras que la condición es lo que debe ocurrir. Lo que debe ocurrir. Por Dios, aquí quedó bastante mal escrito. Ocurrir para que se cumpla. Para que se cumpla la situación. Y de eso entonces vimos varios ejemplos. Y entonces, que calculábamos la probabilidad de que un equipo clasificara, entonces aquí la situación es precisamente clasificar. Pero decíamos, bueno, ¿y qué tiene que ocurrir? Es decir, ¿cuál es la condición para que el equipo clasifique? Y entonces podíamos proponer que el equipo debía ganar. Para poder clasificar a una ronda, entonces debía ganar. Entonces, separábamos lo que era la situación de la condición. Pero también podemos tener situaciones en las que una situación es la misma condición. ¿Sí? Es decir, lo que debe ocurrir es precisamente lo que quiero calcular. ¿Sí? Entonces, en unas vamos a tener problemas donde una cosa es exactamente lo mismo que la otra. ¿Está claro hasta ahí?
Profe, un ejemplo de eso último que usted dijo. Por ejemplo, si a mí me dice que, ¿cuál es la probabilidad? O sea, aquí la situación la identifico porque es la que trae la palabra probabilidad, ¿ok? Por eso identifico que es la situación. Entonces, si el problema me dice probabilidad, perdón, la situación no, el problema. El problema dice probabilidad de que, de que al lanzar un dado, caiga uno. Entonces, ¿la situación cuál es? Pues que caiga uno. ¿Y qué debe ocurrir para que caiga uno? Pues que caiga uno. Caiga uno. Sí, caiga uno. O sea que en este caso, la situación es la misma condición. Pero ojo porque también puede estar la probabilidad o la pregunta de probabilidad puede estarse referida a algo diferente. ¿Para qué yo necesito que caiga el uno, por ejemplo? ¿Para qué podría servirme que caiga uno? Por ejemplo, el parque es para asegurarse o matar a una Ah, persona o ok. algo así. Entonces, el problema no podría decir que cuál es la probabilidad de que caiga uno, sino cuál es la probabilidad, por ejemplo, de cazar una ficha. De cazar una ficha. Y entonces la palabra es probabilidad de cazar una ficha. En ese caso, ¿cuál es la situación? Pues cazar la ficha. Bueno, aquí me gustaría definirlo. Cazar una ficha que está a un cuadro. Bueno, quitemos esto de por acá para poderlo escribir bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cazar una ficha que está a un cuadro? O a un espacio, no sé cómo le llaman ustedes. Entonces, aquí la situación es cazar la ficha, ¿cierto? Cazar la ficha. Pero ¿cuál es la condición? ¿Qué tiene que ocurrir para poderla cazar? Que salga uno en los dados. Ah, ok, que salga uno. Entonces, des en cuenta que en este caso ya la situación no es la misma condición. Y que no tenga fichas en la cárcel. Sí, pero es cazar la ficha que está a un cuadro. Para que esté a un cuadro es porque yo no estoy en la cárcel, o si no, no estaría a un cuadro. Profe, ¿y se puede más de una condición? Ahí es donde viene precisamente las clasificaciones de probabilidades. Entonces, dijimos que las probabilidades pueden ser simples o pueden ser combinadas. Y entonces dijimos que una probabilidad es simple si solamente hay una condición. Y es combinada si existen varias condiciones. ¿Ok? Entonces, bueno, si es una sola condición, pues no hay nada que hacer, es una probabilidad simple. Pero bueno, y si hay varias condiciones, esas condiciones pueden estar relacionadas. Por ejemplo, yo necesito que, aparte de que caiga uno, que no caiga por allá un 4, ¿sí? Entonces, ahí tengo una combinación de dos condiciones. Que yo gane mi partido, que para clasificar yo gane mi partido y que el otro equipo no gane. ¿Sí? Y no estoy hablando necesariamente con el que estoy compitiendo, sino por ejemplo, allá hay otro partido, entonces necesito que Colombia gane, pero que Uruguay por allá no gane.
Entonces aquí tengo dos condiciones. O también puede ser que no necesito que se den las dos condiciones al mismo tiempo, sino con que basta con que una de ellas se presente. Entonces, por ejemplo, ganar o empatar. Habíamos puesto ese ejemplo, donde yo puedo ganar o puedo empatar y ya con eso puedo clasificar. En ese caso, tengo dos condiciones, ¿sí? Pero no se deben cumplir las dos. Entonces, de la forma en que se relacionan esas condiciones, dijimos que se pueden dar los distintos casos de probabilidades combinadas. Y dijimos entonces que pueden ser simultáneas, que pueden ser alternativas y que además pueden ser condicionales. Y les había dicho que el caso de condicionales, pues no lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque sencillamente no aparece en la prueba del ICFES, esos casos condicionales no aparecen, solamente aparecen simples, simultáneas y alternativas. ¿Ok? Dentro de las simultáneas, entonces, habíamos visto que hay un comportamiento de ese espacio muestral, ese espacio muestral, cómo se está comportando. Y eso es precisamente lo que me define los dos casos de simultáneo, que pueden ser dependientes o independientes. Coloquemos primero independientes y dependientes. ¿Ok? Y que las alternativas también pueden clasificarse en forma semejante, independientes, dependientes y mutuamente excluyentes. ¿Ok? De esa forma, entonces, se pueden dar las situaciones alternativas y las simultáneas, que cómo se comporta el espacio muestral. Por simplicidad, entonces empezamos definiendo cuándo eran independientes. Entonces dijimos que son independientes cuando la ocurrencia del primer evento no afecta al espacio muestral del segundo evento. ¿Ok? Entonces la ocurrencia del primero no afecta el espacio muestral. Eso quiere decir que las posibilidades para el segundo evento no se modifican. Las posibilidades para el segundo evento no se modifican. Y dijimos que eso ocurre en tres casos. El primer caso, cuando el elemento observado retornaba al grupo. Ojo, el elemento observado en el primer experimento, ¿no? Y entonces colocamos un ejemplo como el caso del dado, precisamente, donde yo lanzo el dado y si cae 1, cuando vuelvo a lanzar el dado, pues otra vez el 1 está dentro del dado o dentro de las opciones. ¿Por qué? Porque sencillamente consideramos que ese valor volvió a ser parte del dado. ¿Ok? Sigue siendo parte del dado, entonces ahí tenemos una situación independiente. ¿Ok? Es decir, que para el primer caso o para el primer lanzamiento teníamos 6 opciones y para el segundo lanzamiento seguimos teniendo las mismas 6 opciones. El segundo caso, dijimos cuando tenemos espacios muestrales distintos. Si volvemos al caso del dado, pues ¿qué pasa cuando yo lanzo dos dados
lanzo dos dados, los elementos que tiene el primer dado no tienen nada que ver con los elementos que tiene el segundo dado, porque son dos objetos completamente distintos. También decíamos, ¿qué pasa si yo quiero sacar un estudiante de grado décimo y un estudiante de grado 11? Entonces, aquí, el hecho de que saque un estudiante de grado décimo no afecta a la cantidad de elementos que tenemos en grado 11. Por lo tanto, tenemos espacios muestrales distintos. Y el tercer caso, entonces dijimos que era cuando teníamos espacios muestrales grandes. Que esa palabrita de grandes la colocábamos entre comillas porque matemáticamente no está definido qué es grande ni qué es pequeño, ni qué es mucho ni qué es poquito, ¿cierto? Digamos que hace parte de una condición subjetiva el hecho de que sea grande o que sea pequeño. Pero dijimos que podemos considerar un espacio muestral grande cuando se expresa en forma porcentual o se expresa en forma proporcional. Entonces, si el espacio muestral me lo dan de manera proporcional o porcentual, lo consideramos grande. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que las 3/5 de la población colombiana son de cabello negro. Pues ahí me están dando es una proporción y lógicamente consideramos un espacio muestral grande. O si me dice, por ejemplo, que el 30% o el 10% de la producción de una empresa sale defectuosa. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un espacio muestral grande. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Basta con que se dé una de esas tres situaciones para ya considerarlo independiente. Con una de esas tres que se presente, ya es independiente. No se tienen que dar las tres. Y las dependientes, entonces serán casos contrarios. Es decir, si para ser independiente el elemento retorna al grupo, para ser dependiente el elemento observado no retorna al grupo. Si en un caso yo tengo la producción de una empresa, ¿cierto? Estoy haciendo el control de calidad y tomo un elemento y lo observo, sería lógico que ese elemento yo lo volviera a colocar dentro de la misma producción para mirar otro. No, No tendría sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que cuando voy a tomar otro elemento, ya no tengo la misma cantidad porque ya retiré uno. ¿Ok? Esa es una situación dependiente, porque el elemento no debe retornar al grupo. Y la lógica nos dice que eso debe ser así. ¿Qué tendrá que ser? Si para ser independiente tenemos espacios muestrales distintos, entonces aquí el espacio muestral tendrá que ser el mismo, ¿cierto? Entonces, mismo espacio muestral. Es decir, que los elementos de cada una de las observaciones salen del mismo grupo. No podemos sacar uno de uno y otro de otro porque eso ya lo haría independiente. Y si en los independientes el espacio muestral es grande, entonces en los dependientes, ¿qué podemos decir? es pequeño. Espacio muestral pequeño. Nuevamente la palabra pequeño
tendrá que ir entre comillas, ¿no? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Una pregunta. Sí, profe. Dime. Ahí donde dice mul excluyentes, ¿qué significa el mul? Mutuamente excluyentes. Ah, es que no se ve bien. Mutuamente Gracias. excluyentes. Pues hice el cuadrito así rapidito porque ese ya lo habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Bueno, ya después empezamos a ver fue la formulación, es decir, cómo se calculan esas probabilidades. Y entonces vimos el cálculo de una probabilidad simple. Habíamos dicho que lo escribíamos, las probabilidades las escribíamos como la P de probabilidad de la ocurrencia de un evento A. Esa es la notación que estamos señalando, la probabilidad de la ocurrencia de un evento A. Eso significa que por notación, lo que nosotros planteamos como condición, es precisamente el evento. ¿Listo? Nuestra condición tiene que ser el evento. Y así como el evento tiene que ser de espacio muestral, pues la condición también tendrá que ser del espacio muestral. Eso quiere decir que si volvemos al caso de el lanzamiento por acá del dado que habíamos propuesto, la probabilidad de cazar una ficha que está a un cuadro, pues la condición y el evento tienen que ser parte de ese espacio muestral. No puedo plantear una condición que no esté dentro del espacio muestral. ¿Ok? Entonces, esos eventos son los que nosotros notamos con pues, las letras, una letra A, una letra B, una letra C, que es nuestra condición y por lógica también será el evento. ¿Ok? Decía entonces que para las probabilidades simples, el cálculo se realiza como casos favorables y Profe, eso que está en el paréntesis es una S, ¿cierto? ¿una qué? ¿Una S o qué es eso que está en el ¿Esto? paréntesis? Ajá, Era una A. una A. Ok. Entonces, decíamos que eso corresponde a casos favorables, que es el número de elementos del espacio muestral que cumplen la condición.